Entonces vamos a hacer este ejercicio de nuestro juego de récord. Entonces ayer habíamos hecho, vamos a hacer por aquí una, una breve explicación del proceso. Ok, permítanme un segundo, no cancela. Nosotros ayer habíamos explicado, ayer se había explicado este ejercicio, pues habíamos dicho que la idea de este proceso era que nosotros vamos a crear pues una pista, imagínense una pista de deporte, ¿cierto? Donde pues acá tenemos a nuestro amigo deportista que está haciendo sus trayectos, ¿sí? Y ahí está muy juiciosito corriendo, ¿cierto? Bueno, haga de cuenta que los brazos iban así. Listo. No, mentira, vamos a hacerlo de mejor manera. Vamos a hacerlo así. Eso, así. Que va corriendo, ¿cierto? Vamos a hacerle acá los punticos y listo. Entonces, este señor necesita varias instancias. La primera instancia que lo que necesita este caballero es identificar el total de vueltas, ¿cierto? Necesita un registro de total vueltas. Necesita otro registro que lo llamaremos, pues obviamente con el total de vueltas, la suma de tiempos. Con la suma de tiempos y el total de tiempos, pues nos deriva una más que se llama promedio de vuelta. De esas nos puede salir una que es la mejor vuelta. ¿Sí? Mejor vuelta. Y podemos tener la peor vuelta. ¿Sí? Entonces podemos hacer esos cuatro, o esas, perdón. Podemos tener estos requerimientos globales en el ejercicio. A medida que este caballero va ejecutando su tarea de dar la vuelta a la cancha o a la pista de entrenamiento o a la piscina o a lo que sea, o el recorrido deportivo que él está haciendo, pues él va captando los datos, ¿no? Oiga, ya hice la primera vuelta, detener, continuar, 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 ¿cierto? Eso lo utilizamos pues usando dispositivos vestibles o wearables que me permiten captar la información y después pues procesarla y alimentar y bueno, hacer todo un universo de cosas que hoy en día ya es común, ¿no? Antes eso lo soñábamos o no lo imaginábamos en series como estos supersónicos, en la época que, obviamente ustedes no recuerdan, no sé usted, ¿alguno de ustedes sí se vio esa serie, Los Supersónicos? ¿O sí la conocen al menos? Creo que era una versión ahí de Los Picapiedras, pero futurista, ¿no? Estaba Robotina, estaba, bueno, no me acuerdo ahorita los nombres, creo que era el que más me acuerdo era eso. Y esto, la tecnología que muchas de esas que se veía en supuestos futuros, en 100, 200 años, hoy ya la estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, estas cositas que estamos viendo, que estamos hablando, pues ya es normal. O sea, esta tecnología es común verla en cualquier ámbito de nuestra sociedad, ¿cierto? Ya no se necesita verse por allá en laboratorios ni en ámbitos militares, sino que la vemos es en el diario vivir de las personas y ya se volvió algo rutinario. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este software que nos permite trabajar con este proceso. ¿Listo? Entonces vamos a mover este señor por acá para no perder la inspiración de mi dibujo. Y vamos a empezar con este ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a abrir acá a nuestro amigo Visual Studio Code. Vamos a darle aquí File, New, Terminal, Help, Welcome, Fin, Run Commands, Java Projects, no bullets. Vamos a dejarlo aquí en la base. Y vamos a crear otra versión. Pero, ay, ¿este cuál era? Ya se me olvidó. Este era el 22. No. Este, que lo hice muy rápido y no me percaté cuál era el último que teníamos. 24. Ok, vamos a hacer el 25. P2 T25. ¿Sí? Y vamos a hacer este nuevo. Este nuevo, ¿cómo se llama? Este lo vamos a llamar Export Time. Listo, perfecto. Export Time. Listo. Listo. Ya nos queda acá nuestro amigo.
ya que ha creado nuestro archivo base para que arrancar, y él arranca pues primero con un template, ¿cierto? Con un archivo que nos sirve de base para nosotros no construir desde cero, sino que tenemos un proceso base de arrancar. Entonces, pues nada, empecemos con los ejercicios básicos, vamos a hacerlo rápido para no complicarnos ahí como la vida mucho. Vamos a hacer el paso 1 y 2 rapidito. Ustedes ya conocen este paso más de lo normal. Entonces simplemente borramos esto. Hoy estamos a 27. Listo. Y colocamos acá el texto. ¿Sí? En el description. De aquí se nos va un poquito larga, entonces lo que hacemos es que lo pasamos para una segunda línea y lo ponemos a nivel de esto. Perfecto, ahí está. ¿Quién fue el autor? Importamos la librería, listo, perfecto. Ahora nos traemos el de F Introduction y aquí lo agregamos a nivel de la misma void main. Ticketing. Ya nos queda el F Introduction, le cambiamos el nombre a nuestro software, ya no se llama Salary Employed, sino que este se llama Export Time, ¿no? Software, Export Time, listo. Y pues obviamente aquí cambia un poquito algunas cosas. Vamos a agregarle aquí estas cositas. Se llama chill. Ahora sí. Listo. Esto obviamente es del 26 de octubre. Listo, ya nos quedó el 26 de octubre. Ya nos queda este señor. Borramos este porque no lo vamos a necesitar. Y llamamos a F Introduction, ¿cierto? Entonces ya nos quedaría la base de cualquier ejercicio en Java o en cualquier software. Realmente esto es en cualquier software. Todo software debe tener lo mismo. Si ustedes abren, por ejemplo, si ustedes abren, miremos aquí, un Word. Vamos a ver acá. Mire, ¿sí? Word nos da esa introducción, ¿sí? Esta pequeña introducción, y luego nos da opciones. Pero ese pequeño despliegue de esos 2 o 3 segundos que demora de cargar la imagen de Word, eso no es que, eso es la parte introductoria, ese es el efecto visual que queremos que el usuario se quede y tenga y retenga en su mente, ¿cierto? Entonces, igual con Excel. Excel es un sello único de Windows y para ellos es una de sus mayores herramientas construidas, todo lo que es el Office, el PowerPoint, el Word. Para ellos ha sido una evolución constante con ellos. ¿Listo? Entonces, es bueno que la gente tenga una retentiva de lo que nosotros hacemos. Entonces, pues nada, este es nuestro ejercicio. Bien, sigamos. ¿De qué se trata el software? El software es un software que nos va a permitir registrar cada vuelta del entrenamiento, ¿cierto? Entonces, él va a registrar las vueltas del entrenamiento y me va a determinar cuál es la mejor vuelta, cuál es la peor, el promedio. Bueno, aquí no colocamos la peor vuelta, pero vamos a agregarla para hacerlo un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Vamos a hacerlo de forma manual. Listo. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí, vamos a colocar acá la vuelta, ¿sí? Y vamos a agregar aquí los tiempos, ¿cierto? El tiempo. Entonces, si la persona hizo la primera vuelta y, por ejemplo, hizo 8 segundos, coloquémosle acá en segundos, para que la gente sepa, listo, 8 segundos, pues en este momento el total de vueltas sería 1, ¿cierto? La suma de los tiempos serían 8, el promedio de la vuelta pues sería lo mismo, 8, ¿cierto? Porque es la suma dividido los tiempos en 1, en la cantidad. La mejor vuelta en ese momento sería 8 y la peor vuelta sería 8, ¿cierto? Que sería en ese proceso. O sea, el tiempo de la peor vuelta, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Ay, ahora se me olvidó escribir. Tiempo de la peor vuelta y tiempo mejor, peor vuelta, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos. Si este caballero hace una segunda vuelta y me registra un valor, por ejemplo, de 9 segundos, entonces la suma de las vueltas ya no sería 1, sino que sería, hay que sumarle otro. Ahora la suma de los tiempos hay que sumarle 9. El promedio de la vuelta, pues sería la suma de los dos dividido en 2, ¿cierto?
Entonces sería 17 dividido en 2, entonces 8.5. En la mejor vuelta en estos momentos sigue siendo 8, ¿sí? ¿Por qué? Pues el proceso comparativo. Y la peor vuelta en este caso sería, ya no sería 8, ya no sería este señor. Acá vamos a ponerle, cierto que este no trae. Ya no sería 8, sino que ahora sería 9, ¿cierto? Y obviamente este caballero ya no es más el 8, ¿cierto? Entonces ahora hacemos una tercera vuelta. ¿Listo? Una tercera vuelta, digamos que se hizo un 7. Entonces acá la suma de las vueltas sería más 1, la suma de los tiempos sería más 7, ¿sí? Acá sería el promedio, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo utilizando la calculadora de Windows. Vamos a colocar la calculadora, ¿cierto? Para que lo hagamos acá visual ante todo, entonces sumamos los tiempos, pues simplemente decimos 8 más 9 más 7 dividido 3, ¿cierto? 8, ahí está. Entonces ahora a este señor ya se convierte en 8, ¿sí? La mejor vuelta en este caso, pues la mejor vuelta ya no va a ser 8, sino que ahora va a ser 7. Y la peor vuelta sigue siendo 9. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la misma razón que estamos haciendo el proceso, ¿cierto? Entonces ya este señor deja de ser, ya no es la mejor vuelta, ni este tampoco, sino que ahora será 8, 9 y 10. Entonces ahí nos quedarían los ejercicios base para hacer. Entonces vamos a hacer ejercicio, pero ahora a través de la programación para ver cómo se visualizaría ese proceso. ¿Listo? Entonces arrancamos. Vamos a utilizar eh, la pregunta de si quiere empezar o no, ¿cierto? Vamos a hacer el proceso del registro. Se supone que él arranca, ¿no? Arranca el ejercicio, o sea, que haríamos un do while. Hago, pregunto, ¿cierto? Entonces, él termina la primera vuelta y pregunta, oiga, ¿quieres continuar? Ya hiciste la primera, ¿quieres continuar? Sí, sí, quiero continuar. Ok, dice. Entonces, en ese tipo de operaciones es hago y luego pregunto, ¿cierto? No pregunto y luego hago. Entonces, la forma como lo manejamos es con un do while. ¿Listo? Nos venimos para acá y listo, ya tenemos el F Introduction. Pues hacemos una instanciación o una instancia de la librería con la cual vamos a trabajar. En este caso, pues es este señor Scanner. Scanner. Y acá le damos simplemente keyboard. Keyboard, ¿cierto? Scanner. Entonces, system.in. Listo, ya tenemos el distanciamiento. Y vamos a crear las 3 variables o las 5 variables que necesitamos acá. Entonces, el total de vueltas, la suma de los tiempos, el promedio de la vuelta, el tiempo para el mejor tiempo y el peor tiempo. Entonces, vamos a crear esas vueltas. Entonces, vamos a colocarle que este es vamos a dejarlo todo tipo double para hacerlo, no complicarnos mucho. Entonces, si hacemos un tipo double, entonces empezamos acá total laps, ¿cierto? Total laps igual a 0, coma. Ahora hacemos el otro. Recuerde que estamos utilizando la definición V para identificar las variables, ¿cierto? V, ahora vamos a la otra. Esto, sometime, times, ¿cierto? Igual a 0. Ahora la colocamos acá. Pets, labs, pets, lab. Ay, Dios mío. Es lab, ¿cierto? Con el V igual a 0, en este caso, ¿cierto? Y nos falta la otra de esto, que sería la peor vuelta, ¿cierto? En este caso, pues vamos a decirle acá que nos muestre la peor vuelta, ¿cierto? Entonces, simplemente le damos peor vuelta, entonces le damos acá words, lab, y le colocamos igual a 0, punto y coma. Listo, ya nos quedan las variables con el V al inicio, ¿cierto? Entonces, con eso ya tenemos las variables con el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a hacer un do while. Hago y luego pregunto, ¿cierto? Entonces, hago y luego pregunto. Con eso garantizamos la creación del proyecto. ¿Listo? Ya tenemos el do while acá montadito. Perfecto.
y vamos a hacer la pregunta de él si quiere continuar o no quiere continuar. Entonces vamos a hacer primero, aquí hacer dejémoslo así quietico, y vamos a hacer una funcioncita que nos faltan dos funciones. Una la función para que nos determine si quiere continuar o no quiere continuar, y vamos a hacer otra función, esa del que quiere continuar o no quiere continuar, esa ya la hemos visto, ¿se acuerdan? En periodos anteriores, vamos a buscarla por acá, esa ya la teníamos por acá, en Barrage Machine, ¿se acuerdan? Esa ya la hemos hecho para mirar ese proceso, entonces denme un segundo, por favor. Barrage Machine, hablamos de esto. Pero espere, porque es que me abre aquí y no quiero que se me abra. Muchachos, permítanme un segundo, contesto el teléfono y ya vuelvo. Ya, muchísimas gracias, qué pena la interrupción. Listo, entonces nosotros teníamos aquí, voy a abrir esta aplicación, le voy a decir que me cargue la de Machine, entonces le damos acá Open Folder y vamos a mirar la de Beverage Machine. Y en esta de Beverage Machine, nosotros habíamos hecho una que se llamaba continuar o no continuar, creo que fue. Creo que fue esta, no me acuerdo. Option Beverage. No, esta no me sirve. ¿Cuál fue la que hicimos de opción sí o no? Ya se me olvidó. Ay, carajo, se me olvidó. ¿Cuál fue la que hicimos esa? Esto. Conversión, Pulsar Service. Save, creo que era la de Save Money. No. Bike Time. Ay, carajo, se me olvidó cuál fue la que nosotros hicimos. Salary per annum empleados, total save. Vamos a ver. Volvamos a hacer, no pasa nada. Listo. Eso no tiene ningún misterio. Quería ahorrarme la pereza, pero pues la repetimos y nada, no hay nada que hacer. Entonces vamos a hacer la primera, otra función. Vamos a decir public static, ¿sí? Entonces aquí le vamos a dar tipo string, ¿sí? Y le vamos a colocar f option continue, ¿cierto? La opción de continuar, sí o no. Este señor nos va a devolver un sí o un no, dependiendo de la condición en el que se vaya a ingresar, ¿cierto? Entonces, pues simplemente vamos acá, recuerden siempre hacerle el description, y acá en el description le colocamos this function o this method, return una S de, una Y de yes, or un N de not, ¿cierto? Simplemente la operación. Entonces vamos a hacer esa operación, vamos a decir, simplemente decimos acá vamos a pedir eso por teclado. Ahora vamos a hacer, ya recuerden que esos ejercicios siempre lo hacemos el típico, ¿no? Que pedimos la opción, que si la opción es diferente a S o a N, pues le decimos que simplemente nos genera un error, ¿cierto? Entonces le decimos que pida la variable, entonces le decimos que opt esto, string opt, ¿sí? Va a ser igual a keyboard.nextLine, ya lo tenemos aquí, o sea, un tipo texto, y le vamos a decir que si while, vamos a preguntarle que si la información que usted ingresó o la que el usuario va a ingresar, espere que nos falta algo importantísimo, ¿cierto? El system.out.println, donde le decimos al usuario que ingrese si quiere continuar. Entonces vamos a decirle acá, señor deportista. Entonces vamos a decirle si usted quiere continuar o no quiere continuar, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle acá Mr. o MRS, Mr. Atlético. Entonces vamos a dejarle la palabra, el atlet, A-T-H-L-E, athletic. Do you want continue? Do you want continue? ¿Cierto? Vamos a decirle a ver qué es lo que él quiere.
si es lo que quieres continuar o no. Do you want continue? ¿Sí? Entonces vamos a colocarle aquí la pregunta de yes or not, ¿cierto? Solamente esas dos variables. Entonces acá le vamos a decir que si OPT, recuerden que estamos bajándola con el V, si ve OPT, ¿se acuerdan cómo lo habíamos deshecho? Si alguien se recuerda cómo lo habíamos hecho, igual a, ¿se acuerdan? Equals, muy bien, y aquí le decimos que si esto es igual a Y, ¿cierto? Pero le colocamos la opción de negativo, ¿cierto? Aquí, la opción de negativo, que es el simbolito de admiración, le decimos que si no es igual a yes, o, y b equals, b option es punto equals, y acá le colocamos n, o sea que si no es yes o no es igual a n, pues entonces me bota un error, ¿cierto? Entonces, con esto hago la negación. Simplemente le estoy diciendo, oiga, si no es y, si no es y o no es n, entonces bote un error. Entonces, tenemos acá esto, lo ponemos acá, ¿cierto? Acá le decimos error, error, los puntos, your option, vamos a ver, no, es esto. Vamos a decirle su opción cannot process, ¿cierto? Cannot process, cannot be processed. Mr. Athletic, do you want again? Do you? Esto quedó mal escrito acá. Digamos, aquí me quedó do you want? ¿Listo? Listo. Y le quitamos acá. Aquí me sale error porque ya lo había definido arriba, entonces listo. Y después del while simplemente le decimos que nos coloque un return b option. Listo. Ahí ya nos queda la función que nos permite saber si la persona va a continuar o no va a continuar. Entonces le vamos a colocar acá si la función fOption continue igual, o bueno, acá le podemos colocar punto equals a yes, ¿cierto? Si la persona quiere continuar, pues vuelve otra vez. Si le colocas un no, pues sencillamente se sale. Listo. Ahí ya terminé. Allá tenemos el do while. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir por teclado, pues el tiempo de la vuelta, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a necesitar también otra variable que se llama v, tmp, no, vamos a colocarle acá time lap, ¿sí? El tiempo de la vuelta. Entonces, aquí le vamos a colocar, entonces vamos a colocarle aquí b, no, creo que no, así, b, mira, aquí eso es lo bueno, que si le colocamos la v, pues se nos muestra cada una de las que necesitamos. Bedtime Lab va a ser igual, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a pedir la función. Entonces vamos a tener pues obviamente como una funcioncita que nos garantice la información correcta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ingreso un valor negativo, pues él no me lo va a permitir, o si yo ingreso un valor supremamente gigante, tampoco me lo va a permitir. Entonces para eso pues vamos a crear una funcioncita, un método, acá rapidito, le damos acá public static, y este le vamos a hacer, esto va a ser double, y le vamos a colocar f, time lap, tiempo de la vuelta, ¿cierto? Tiempo de lap. Y simplemente le vamos a decir acá que nos devuelva un valor en double. Entonces aquí les colocamos la description. Vamos a decirle, oiga, esta función lo que nos va a volver es el tiempo de la vuelta. Entonces vamos a colocarle ahí un proceso donde le decimos que ingrese el tiempo de la vuelta, pero que si el tiempo de la vuelta es menor que 0 o, bueno, por ejemplo, digamos que menor que 5, pues no tiene lógica, ¿cierto? Porque sería, no, perdón,
menor que 8, pongámosle un valor, pues no tiene razón, o sea, tendría que haberlo hecho de forma utilizando un sistema mecánico o electrónico para hacer eso. Entonces vamos a colocarle this method returns value between pongámosle 5 segundos and 59 segundos. O sea, si se pasa de 59 segundos, quiere decir que está algo mal, que está mal registrado, no lo colapse. Entonces vamos a pedirlo. Vamos a decir acá, acá. Entonces, aquí le decimos lo mismo. Entonces, Mr. Athletic, entonces acá le vamos a colocar input, the time lap, la vuelta, el tiempo de la vuelta, ¿cierto? Así que nos ingrese el tiempo de la vuelta. Vamos a decirle que ese tiempo es de tipo double porque es decimal, yo puedo ingresar 6.5, 7.8, bueno, etcétera, etcétera, con ese proceso. Entonces, vamos a ingresar el tiempo. Entonces, B, time lap, y esto va a ser igual a keyboard.next double, ¿cierto? Next double. Listo, ya nos queda el next double. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, el while, ¿cierto? Vamos a abrimos corchetes, cerramos. ¿Sí? Esto es mecánico. Entonces, simplemente acá le colocamos que the time lap si es menor que 5. Espera que nos falta colocarle acá que esto es en segundos, ¿cierto? Es importante decirle al usuario en qué tipo de unidad de medida estamos pidiendo los datos. Si timelapse es menor que 5 o B, timelapse es mayor que 59, pues vamos a botarle un error que no lo vuelva a solicitar, ¿cierto? Damos acá el double, que es lo que nos quedó que repetido en la misma instancia. Entonces le decimos que error, pues, error, your value cannot be, bueno, pues your value, vamos a ver, between 5 segundos and 59 segundos. Input the time. Again, the time lap. Listo, y ahí ya lo queda, y al final simplemente le hacemos un ¿qué? Un return y b time lap, ¿cierto? Listo, ya nos queda, y ya nos quedó la función que nos permite guardar el registro. Entonces simplemente lo minimizamos este señor y ya nos queda acá. Entonces b time lap pues va a ser igual a la función f time lap, va a pedir que cada una de ellas. Ahora lo único que vamos a hacer en este caso es esto, sumarlo, ¿cierto? Simplemente aquí lo sumamos. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Entonces acá, lo primero que vamos a hacer en este caso es preguntar, pues que sumen las vueltas, ¿cierto? Entonces vamos a decir, oiga, esto sume las vueltas, entonces B, esto total lap es igual a 1, así, ¿cierto? Para que nos las vaya sumando una a una. Si eso es cierto, o sea, si es la primera vuelta, entonces le damos if B total lap igual a 1, si es la primera vuelta, lo que vamos a decirle es que si este señor es la primera vuelta, pues recuerde que si es la primera vuelta, como lo habíamos hecho acá, si es la primera vuelta, este señor es la mejor y la peor vuelta. Así de sencillo. De lo contrario, pues él lo que hace es que empieza a hacer todo un proceso de validación. Pues si este mancito es la primera vuelta, pues eso significa que esto BetSlab es igual a la vuelta que acabamos de cargar, ¿cierto? De TimeLab. Perfecto. Y también la peor vuelta de RoseLab es igual a B TimeLab, ¿cierto? Y ahí nos quedaría la primera base. Bueno, acá estamos los contando, aquí lo sumamos. Entonces B sum time es igual
Aquí le ponemos un más para que recuerden que eso, si coloco el más antes, es como si yo colocara BSumTime más BSumTime. Simplemente es un acrónimo que me facilita la escritura o me ahorra la escritura. Entonces simplemente coloco aquí bTimeLapse. Listo. Ya tengo acá, entonces tengo el Total Labs, SumTime ya lo tengo, BetLab ya lo tengo y WordsLab ya lo tengo. Pero ¿qué pasa si no es la primera vuelta, sino que la segunda o la tercera o la cuarta? Entonces, si es la primera, la segunda, la tercera, la segunda, tercera o cuarta, o las que sean, yo tengo que empezar a hacer un proceso comparativo. ¿Cómo así? Entonces yo digo, oiga, si ve lo que nosotros hacíamos aquí, nosotros decíamos, oiga, ¿se acuerdan? Aquí le empieza, oiga, ¿es la primera vuelta? Sí, sí, la primera vuelta, entonces este señor es lo mismo, 8 y 8. Listo, perfecto. Ya tengo acá mejor vuelta y peor vuelta. Listo. Pero si es la segunda o la tercera o la cuarta, o sea, que sea diferente a la primera, yo tengo que preguntar, oye, ¿el tiempo que usted acabó de ingresar es mejor que el que yo tenía en tiempo mejor vuelta? Si eso es cierto, entonces por favor me lo cambia por el tiempo que acabo de pedir. Si el tiempo que acabo de ingresar es peor que el que yo tenía, entonces me lo cambia. Entonces tengo que hacer un proceso comparativo. Entonces, muestre a ver, es lo que yo voy a decir acá. Oiga, si el tiempo que usted acaba de ingresarme es menor que el tiempo que yo tengo como la mejor vuelta, si eso es cierto, entonces hágame el favor y me coloca como BSLab es igual a bTimeLab. bTimeLab, ¿cierto? Listo. Este es el pedacito que me permite cambiar cada uno de los tiempos de la vuelta. Ahora vamos a hacer la otra pregunta. Sí, recuerda, primero creamos el esqueleto y luego llenamos la información, pero todo se basa en el esqueleto. Todo lo que se abre se tiene que cerrar. Esa es la condición fundamental del ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerle acá, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si ve TimeLab es mayor, recuerde que aquí estamos, lo peor es que sea más grande y lo mejor es que sea un tiempo más pequeño, ¿cierto? Entonces, si bTimeLab es más grande que BestWordsLab, si eso es cierto, pues significa que el tiempo que usted acaba de ingresar o que acabamos de ingresar es el peor tiempo hasta ahora. Entonces, BestWordsLab es igual a bTimeLab. Y aquí garantizamos la existencia del mismo. ¿Listo? Aquí ya tenemos el Total Labs, perfecto. El SumTime Labs, perfecto. El Best Lab también ya lo tenemos. El Worst Lab también ya tenemos. Y ahora lo único que nos hizo o nos queda pendiente es simplemente calcular el promedio del proceso, ¿cierto? Entonces nos hace falta calcular el average. Entonces vamos a calcular por aquí el average. Entonces vamos a decirle acá B average times. Average time igual a 0. Listo. Nos falta simplemente este señor. Entonces aquí lo que le decimos es que B average time es igual a la suma B sum times menos, dividido B total lab, ¿cierto? Y con eso calculamos el promedio del tiempo. Ok, vamos a mirar entonces el resultado del proceso. Entonces vamos a colocar un system out.println y vamos a presentar esta información. Total labs, suma de tiempos, el promedio de la vuelta y el tiempo de la mejor vuelta. Esto vamos a colocarle acá. Total labs, pues vamos a dejarlo así con una salidita así chévere. Entonces vamos a colocar totals o final o result final, results. Resultados, vamos a dejarlo así para que se nos vea más bonito. Listo. Pues acá le vamos a colocar total labs. Total labs es el total labs. Vamos a colocarle aquí más B total labs.
Listo. Ahora vamos a hacer la segunda, que sería esto, suma de tiempo, ¿cierto? Entonces, sum of times. Entonces, acá los tiempos, entonces vamos a colocarle acá en segundos para que la gente sepa que se le está hablando es en una unidad de tiempo que entienden ellos. Vamos a colocar aquí B, sum time. Ahora vamos por la segunda, que sería el promedio. Entonces vamos a colocar acá average times en segundos, obviamente. Desde aquí le vamos a colocar, bueno, los puntos me faltó, y B, average, perdón, B, average time. ¿Listo? Esto, pues, usted ya, uy, me fue que uno de más. Estos son ejercicios que nosotros hemos hecho, creo que llevamos 25, 26 ejercicios haciendo lo mismo, calculando promedios, calculando el maxi, perdón, la suma, calculando totales. Entonces, digamos que esto es repetitivo. Por eso es que estoy un poquito así como con el acelerador puesto, pues porque pues esto ya para nosotros debería ser algo rutinario y no debería ser como tan complicado. Igual, como ya les he dicho muchas veces, si tienen todavía dificultades a la hora de entender el ejercicio o a la hora de hacer ejercicio, me escriben por el WhatsApp o por el interno y programamos una clase o una tutoría aparte, como lo hemos hecho con otros compañeros, y resolvemos las dudas. ¿Les parece? Para que no se me queden ahí como que yo no entendí. Esta gente que estará hablando, que estará fumando el profesor, ¿será que esa caldito con papa tenía otra cosa? Eso no era cilantro lo que el tipo estaba consumiendo. Entonces, para que podamos resolver el ejercicio, ¿listo? Entonces, me faltan dos. Me falta de Best Lab, de Best Lab, y me falta de Worst Lab. Fue un simbolito de más, ¿cierto? De Worst Lab. Recuerde que esto siempre se da en segundos. Y esto lo tenemos también en segundos. Listo. Y le colocamos acá el igual y le damos espacio de separación para que no quede como tan machinado ahí, horrible. Entonces acá simplemente le colocamos the best lab y acá pues obviamente le colocamos the best worst lab, ¿cierto? Y listo, ahí ya nos queda funcionando perfectamente. Se supone que ya está listo. Probémoslo a ver si nos funciona. Entonces démosle acá run, start debugging. Listo. ¿Sí? De una vez, como estamos haciendo el do while, haga y luego pregunte, pues lo que él primero va a hacer es que él llega aquí, listo, me genera las variables, me las monta en la memoria RAM de mi computadora. Lo siguiente que va a hacer es el do, entonces él arranca primero con la pregunta, oiga, ¿cuánto es el tiempo de la vuelta? Entonces él va aquí a esta función y me ejecuta esto. Mr. Athletic, por favor ingrese input the time lab. Entonces si yo ingreso un valor menor que 5, por ejemplo un valor de 4, él me va a botar un error. Oiga, error, su valor debería ser entre 5 segundos y 59 segundos. Mr. Atlético, ingrese nuevamente el valor. Entonces si yo vuelvo a lo mismo, 60, no señor. Y para eso entonces ahí con esto garantizo la eficiencia del proceso. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, ¿cuáles eran los que nosotros teníamos acá? De la primera fue un 8. Vamos a ingresar un 8 acá. Entonces, de una vez, si él viene y pregunta acá, listo, entonces el total de vueltas va a ser 1, perfecto. Entonces aquí ya tenemos lo primero, que es el 1, muy bien. Luego viene, súmeme los tiempos, entonces en este momento pues los tiempos valen 8, aquí está bien. ¿Es la primera vuelta? Sí, es la primera vuelta. Ok, si es la primera vuelta, entonces la mejor vuelta es el tiempo que usted acaba de ingresar y la peor vuelta es el tiempo que usted acaba de ingresar. Ah, ok. Mejor tiempo, 8. Peor tiempo, 8. Perfecto, listo. Y, pues, y ahora pregunte si la opción que usted quiere, si usted quiere continuar o no quiere continuar. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, una L, él me dice, lo siento, parcero, pero su opción no se puede procesar. Entonces, o es una Y o es una N. Entonces, si yo le coloco una Y, él, ay, ¿qué pasó? No puede, ¿por qué me salió eso? No sé. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué no me la colocó? Mm, dice, si la opción es diferente, equals to
que me equivoqué. Ya, vamos a comparar. No, sí está bien. ¿Qué se me fue? ¿Qué se me fue? ¿Cómo se me fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me bota error? Sí, aquí le decimos, ingréseme el teclado. Yo le digo que sea, ¿será que yo le comienzo a vamos a colocar acá punto? Equals ignore case. Vamos a colocarle ignore case a ver si es que es de pronto por el ignore case. A ver, es diferente. Vamos a colocarle acá con el and. A ver si me lo ejecuta. Vamos a detener esto del terminal y vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Listo? Tirin, tirin, tin, tin, tirin. Vamos a ver. Creo que sí. Vamos a colocarle 8 y le colocamos la Y, por favor. Ahora sí. Pero me coloca que Y me lo terminó. ¿Por qué? Si option continua es igual a yes. Ok. Perfecto. Aquí no es equal, sino que es ignore equals. O sea, que sea, que no me evalúe en las mayúsculas, que simplemente me lo haga igualito. ¿Sí? Porque es que le coloqué que tenía que ser Y mayúscula. Y no, la idea es que sea o Y minúscula o o mayúscula. O sea, no me separe eso. Listo, entonces acá le decimos que son 8 segundos. ¿Usted quiere continuar? Pues sí, señor, yo quiero continuar. Por favor, ingréseme el segundo tiempo. En este caso vamos a ingresar 9. Aquí, 9. Entonces acá él viene, ya suma, ahora ya tenemos 2 vueltas. Y la suma de los tiempos, pues me da 8 más 9, ¿cierto? El promedio de la vuelta, en este momento no lo tenemos porque nosotros lo calculamos es al final. De acuerdo que esto lo calculamos nosotros es al final, entonces todavía no lo trabajamos. Tiempo de mejor vuelta, entonces él dice, oiga, acabo de ingresar un 9. 9, entonces él viene acá y dice, oiga, ¿esta es la primera vuelta? No, no, señor, esta no es la primera vuelta, esta es la siguiente vuelta. Ok, entonces yo ya no vuelvo a entrar aquí nunca más. Listo, usted ya no entra más acá. Pero entonces, ahora tienes que preguntar. Entonces, primera pregunta, ¿el tiempo que usted acaba de ingresar es menor a la mejor vuelta? Muestra a ver, yo ingresé fue un 9 y el tiempo que yo tenía era un 8. ¿9 es menor que 8? Obviamente no, por lo tanto, sigue siendo 8. Perfecto. ¿El tiempo que usted acaba de ingresar es mayor a la peor vuelta? Muestra a ver, yo ingresé un 9, el tiempo de la peor vuelta que yo tenía un 8. Sí, señor. Bueno, entonces usted ya no es el tiempo de la peor vuelta porque ahora va a ser 9. Sí, señor, mira, aquí está. Listo. Y sálgase y vuelve y pregunte si quiere continuar. ¿Quiere continuar? Sí, señor, yo quiero continuar. Listo. Ingréseme la siguiente vuelta. Ok, voy a ingresar un 7. Entonces, acá dice, ok, total de vueltas, pues más 1, ¿cierto? Ahora la suma es 8 más 9 más 7, o sea, 24. Perfecto. Entonces, oiga, viene acá. ¿Es la primera vuelta? No, no, señor, no es la primera vuelta. Bueno, entonces usted por acá, perdón, por acá no se mete. Se viene para acá. Listo, chiquitín. Oiga, la vuelta que usted, el tiempo de vueltas que usted acaba de ingresar es menor a la mejor vuelta que usted tenía en esos momentos. Hoy yo acabo de ingresar un 7 y yo tenía en la mejor vuelta un 8. Sí, claro, por supuesto es menor. Ok, entonces usted haga el favor y ya no se va a llamar, ya no tiene 8, sino que ahora va a tener 7. Ok. El tiempo que usted acaba de ingresar es mayor que el tiempo de la peor vuelta. Si yo en la peor vuelta tenía era un 9 y 7 es mayor que 9, obvio no. Entonces, pues él no ingresa por acá y simplemente termina. Y ahora viene y me pregunta, oiga, ¿quiere usted continuar? Si yo quiero continuar, pues yo le voy a decir, no, ya no quiero continuar, ya me cansé. Le voy a colocar un E. Él me dice, ok, mire hermano, ¿cómo le quedó la vuelta? Está bien. Total de vueltas, 3. A ver, 1, 2, 3, perfecto. ¿Listo? Suma de los tiempos, pues 24. 8 más 9 más 7, 24. Perfecto. El promedio de los tiempos, pues 24 dividido en 8, pues da 3. Perfecto. La mejor vuelta en este caso es 7. Perfecto. Y la peor vuelta en este caso es un 9. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Ingenieros. Entonces ya teníamos
el ejercicio con el cual podemos hacer un software para un wearable o para un software para alguna de esas máquinas que me permite contabilizar los tiempos eh, de los deportistas o de operaciones repetitivas. Esto es muy parecido a lo que ustedes van a tener que usar en otras herramientas, ¿cierto? Hablemos para los señores de mecánica que van a utilizar dispositivos de contabilizar los tiempos de mejor operación, los tiempos de mejor renderización, los tiempos con mejor captación o el peor tiempo o el mejor tiempo. Entonces ya tenemos una idea de cómo se hace esas operaciones repetitivas y que me permiten sacar scores de quién es el mejor, quién es el peor, quién es el del medio, en otros casos. ¿Listo? Eso sería como a grosso modo el ejercicio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿Estamos más perdidos que Ángeles de la Madre? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos disfrutando la semana tomasina y no queremos prestar atención? ¿Ninguna de las anteriores? Bueno, ingenieros. Entonces, continuamos, ¿no? Bien, con esto terminamos ya aquí nuestro paso. Entonces, ya tenemos los siguientes procesos. Paso número 1, pues teníamos conceptos básicos. Ya miramos lo que son los métodos, todo lo que son métodos, cómo se usan, los métodos que nos devuelven algo, los métodos que no nos devuelven nada, los métodos que necesitan variables para ejecutarse. Y acabamos de llegar a otra instancia, que sería todo lo que son los ciclos. Entonces ya tenemos los dos ciclos, el ciclo while, el ciclo do while, hago y luego pregunto, el ciclo for, que es el ciclo donde yo repito n veces la información o los procedimientos que yo necesito ejecutar. Vamos para una siguiente instancia, que son los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Son espacios de memoria. Pues vamos a conocer esa instancia, ¿listo? Entonces, ya podemos dar por terminado este paso. Señores, señoritas, ¿tenemos alguna duda hasta aquí que quieran resolverla? ¿Ninguna? Asumo que no, Dios mío. Yo me siento hablando esta semana, están ustedes muy callados. Están haciendo ustedes un voto de silencio. Bien, ingenieros. Entonces, continuemos a ver cómo nos va con esto. Bien. Vamos a iniciar un nuevo tema. Este nuevo tema se denomina vectores y arreglos. Los vectores y los arreglos son muy necesarios y muy concurridos en nuestro trabajo como ingenieros, porque vamos a necesitar entenderlos, usarlos y manipularlos de forma continua en nuestros trabajos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues la temática es qué es esta vaina, cómo funciona. Vamos a hacer una síntesis, o sea, hacer una explicación de cómo se escribiría el código fuente y vamos a unos ejemplos y luego arrancamos, pues, cómo es esta materia, ¿no? Ejercicios, 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 ejercicios para tratar de resolverlos todos en ese proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué son los arreglos? Tenemos lo que son arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales. Por ahora vamos a empezar con los más comunes, los que más de uso, que son los arreglos unidimensionales. Y lo que hacemos con un arreglo unidimensional es, como su nombre lo dice, es simplemente guardar un conjunto de datos de la misma clase. Entonces veámoslo desde una característica más natural, ¿cierto? El arreglos de hormigas, entonces es un agrupamiento de hormigas, todas son igualitas, todas se parecen, entonces hay un arreglo de humanos, entonces ahí tenemos un grupo de humanos, tenemos diferencias, pero digamos que la naturaleza del ser humano, pues es eso, un arreglo de perros, un arreglo de gatos, un arreglo de elefantes, entonces tenemos un conjunto que tienen valores o información similar en sus características, ¿sí? Entonces, eso es un arreglo, un conjunto de elementos que tienen características similares y que se pueden manipular de la misma manera, ¿cierto? O al menos de cierta manera con similitudes, ¿cierto? Todo arreglo inicia en 0 y todo arreglo va hasta n-1. ¿Cómo así? Como vamos a contar, por ejemplo, las hormigas, entonces yo no empiezo con la hormiga número 1 y voy hasta la hormiga número 10. Yo empiezo con la hormiga 0 y la regla
la hormiga 9. Entonces recuerden, para que no se nos haya olvidado, que cuando nosotros hablamos de arreglos, pues nosotros hablamos de vectores, ¿cierto? Nosotros hablamos de vectores y nosotros siempre hablamos de la posición 0,0, ¿cierto? Esa posición en un plano cartesiano donde este señor es X y este señor es Y, ¿cierto? Acá tenemos a nuestro señor Y. Entonces, si nosotros tenemos un vector de ciertas dimensiones, ¿cierto? Entonces, todo vector, pues la idea es que arrancara en la posición 0, 0 y vaya a eso. Entonces, si yo tengo una dimensiones en X y Y, pues yo podría decir que esta dimensión o este punto, ¿sí? Acá el punto de este vector es una posición en X y una posición en Y, dependiendo. Eso es geometría básica, esas que vimos en preescolar, allá cuando estábamos en cambio de pañales y nos enseñaron geometría básica. Entonces, en el mundo de los arreglos, y piénsenlo siempre como si fuera una geometría, donde simplemente lo que hacemos es que todo proceso arranca de la posición 0, 0 y va hasta la posición tal. Entonces, siempre lo vamos a manejar de estas particiones. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros manejamos, hasta hoy hemos manejado variables, variables de tipo entero, variables de tipo string, variables de tipo double. Entonces, nosotros siempre definimos ok, la variable para contar las veces que yo necesito hacer algo. La variable para, para altura, la variable, por ejemplo, del nombre, la variable de la opción. Pero siempre es una única variable. Esa variable tiene un único valor y es valor. Pero cuando yo manejo variables similares, es como lo vemos aquí. Entonces, imagínense por un momento que ustedes tienen acá una única variable, ¿cierto? Entonces tenemos esta variable, esta es la variable única, que la definimos de tipo entera, o de tipo string, o de tipo double, ¿cierto? Aquí tenemos la variable. Este señor nos guarda ya un valor, ¿cierto? Ya nos guarda un valor. Pero ahora necesitamos guardar muchísimos valores de algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesito guardar la información de los 500 o de los 2000 o de los 3000 estudiantes de la Universidad de Santo Tomás para poder hacer cálculos, para poder hacer promedios, para poder definir quién es el mejor, quién es el peor, quién es el que ha estado en buenas condiciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito guardar muchas variables. Entonces, esas variables yo las voy a definir ahora de esta manera, miren. ¿Sí ven? Con este corchete cuadrado. Este corchete cuadrado lo que me dice es que en esa variable, que se llama variable 1, yo ya no voy a guardar un único valor, sino que voy a guardar muchos valores. Entonces, por ejemplo, yo dice, mire, este es del 45, este es del 23, este es del 11 y este es del 9. Ok, mire. Entonces ya no tengo que definir variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, sino que simplemente defino una que se llama variable 1 y dentro de ella yo voy a guardar todas las informaciones. ¿Esto qué me permite? Optimizar mi código fuente. ¿Sí? En vez de utilizar 50 variables, yo lo que hago es que utilizo una única variable y ahí voy guardando la información. ¿Listo? Entonces, esa sería como una explicación básica. Entonces, en vez de yo tener acá B1 igual a 1, B2 igual a 3, ¿sí? B3 igual a 4, perdón, lo que yo hago es que creo una supervariable de tipo vectorial en el cual lo que yo voy a tener acá es un 1, 3, 4, ¿sí? Y él me quedaría como en unos espacios de memoria. Entonces él me queda acá. Entonces esta posición, esta sería la posición 0, esta sería la posición 1 y esta sería la posición número 2, ¿sí? Con eso garantizamos la creación. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Las operaciones usando arreglos. ¿Listo? Bien. Más o menos, como estábamos mirando, la forma como la definimos, ¿cierto? Entonces, la forma como lo hacemos es que simplemente definimos el tipo de variable. Oiga, yo necesito
una variable de tipo entera. Entonces, mire, defino la variable, le coloco los corchetes cuadrados, le doy un nombre a esa variable. Aquí tengo la variable, miren acá, aquí tengo el nombre de la variable. Y le digo cómo la quiero trabajar, ¿cierto? Ejemplo puntual. Oiga, yo quiero trabajar enteros de edad. Ahí está. Y quiero que tenga 4 posiciones. 4 posiciones, sí. Yo quiero que tenga 4 posiciones. Pero yo simplemente le voy a decir acá, oiga, te voy a crear un espacio de memoria donde usted va a tener allá por dentro 4 espacios. Entonces, ok, la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Entonces, recordemos que siempre se manejan así, ¿no? Entonces, esta es la posición 0, ¿sí? Esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Uy, acá se me quedó, se me saltó, ¿cierto? Entonces, ya definimos de 4. Entonces, si yo quiero definir una de 3, quiero definir una de diferentes valores. Dependiendo de cómo yo lo necesite, pues lo voy creando una de 4 posiciones, una de 3 posiciones, una de 5 posiciones, ¿sí? Una de 2 posiciones, ¿sí? Y puedo variar esto. Esto se puede variar cuantas veces necesite. Entonces, dependiendo de la necesidad. Y cada uno de ellos, pues guarda un valor. Entonces, aquí yo, por ejemplo, le dije, este señor es un entero. Entonces, yo le dije, yo aquí puedo guardar un 18, ¿sí? Por edades. Aquí puedo guardar uno de 6. Acá puedo guardar uno de 5. Y acá puedo guardar, por ejemplo, uno de 35. ¿Sí? Y yo después puedo decir, oiga, necesito que de toda esa información que usted expresó, me diga, de esa base de datos que usted tiene allá, necesito que me diga cuáles son mayores de edad. Ok. Entonces la reviso y yo le digo, mire, el que está en la posición 0 y el que está en la posición 3, estos señores son adultos. Y el que está en la posición 5 y en la posición 2, perdón, la posición 1 y la posición 2 son menores de edad. Listo, perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con las bases de datos. Simplemente las cargamos, hacemos operaciones matemáticas con ellas para poder generar la información. Entonces, ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, muchos resultados matemáticos. Oiga, yo necesito saber cómo han estado las ventas en el último periodo. Entonces, usted va y coja las ventas, mire, saque en promedio, saque gráficas estadísticas, saque en Excel, ¿cierto? Entonces, el ejemplo puntual de lo que nosotros hacemos es utilizar Excel. Excel es el ejercicio, el ejemplo más básico para aprender a utilizar nosotros lo que llaman los vectores. Entonces, Excel tiene columnas y tiene filas, pero cada una de ellas es una forma dimensional. Entonces, si yo le digo esto, aquí esto sería un valor de número, ¿cierto? Entonces, esta es la posición 0, 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, hay muchas posiciones, ¿cierto? Entonces, yo después de que llene esta posición, por ejemplo, si yo lleno acá con valores, ¿cierto? Uy, no, este se me mucho, perdón. 6, 7, 10, 11, se me fue. 8, 7, 3, 2. Listo. Entonces, yo con esto, yo por ejemplo puedo ya sacar valores generales, ¿cierto? Yo puedo decir, oiga, sáqueme una suma de todo esto. Listo, mira, ahí está su suma. Ahora yo necesito que también me saques el promedio. Listo, mire, se le tiene el promedio de esto. ¿Cuál es el promedio? 6.6. Ok, pero yo también necesito que me saques, que me los cuentes. ¿Cuántos son? Si se le tiene, parcero. Esto usted tiene 15 números. Ok, pero yo también necesito que cojas y me digas cuál es el máximo de todos ellos. Ok, el máximo de todos ellos es 11. Ok, pero yo también necesito que me saques el mínimo de ellos. Listo, se le tiene. Entonces, mira, acá se le tiene ticket. Oiga, pero se me fue uno. Ok, listo. Pero yo también necesito que me saque, por ejemplo, funciones estadísticas. Es que el máximo, que el mínimo. Y además de esto, aquí hay unas funciones estadísticas que ustedes de pronto ya conocen, o han escuchado, o han trabajado. Venga, yo necesito contar, por ejemplo, en la moda. Entonces yo necesito saber el valor de moda
de los ejercicios. Ahora, el valor de tendencia, ¿sí? Que si necesito. Yo también necesito calcular el rango percentil. Yo puedo, bueno, hay una cantidad de operaciones y cada uno de ellos dice cuenta, si se dan cuenta ustedes acá en el ejercicio, que todo maneja un valor muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo en Java. Y todo tiene el nombre, miren si lo ven, aquí está el nombre de la función y tiene un paréntesis, ¿sí? Ese paréntesis significa la variable. Entonces, este señor allá por dentro, Excel por dentro, tiene muchísimos métodos que se cargan en el momento en que yo cargo Excel. Entonces, ahí se cargan todos los ejercicios con el cual ya. Entonces, Excel es una muestra puntual de lo que nosotros hacemos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, acá tenemos los ejercicios. Entonces, estos valores es lo que nosotros manejamos en Excel. Y esto yo después los puedo graficar. Yo después, oiga, necesito por favor que me insertes un gráfico. Ah, muestre qué gráfico recomendados me presenta. Mira, le presento acá uno de tablas, uno de tendencias. Ah, muestre, yo quiero ver este de tendencia, listo. Entonces aquí me muestra en línea de tendencias, donde me muestra los valores. Ah, mire, sí, ahí están los valores de tendencia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando utilizamos vectores o arreglos unidimensionales. ¿Qué es unidimensionales? Que solo tienen una única dimensión. Excel maneja arreglos unidimensionales y bidimensionales. ¿Qué son los bidimensionales? Los que tienen, o multidimensionales, que tienen, por ejemplo, esto. Esto es un arreglo, por ejemplo, acá, multidimensional, donde tiene columnas y tiene filas. Este señor solo tiene una columna, pero tiene muchas filas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con ese básico para entenderlo. Entonces, así los definimos. Entonces, el ejemplo puntual es eso, ¿no? Entonces, yo tengo un arreglo de números enteros o un agrupamiento de números enteros, 3, 8, 2, 1, 6. Y dentro del array, pues yo necesito moverme entre el número 0, 0 hasta el número 4. Entonces, de manera que si yo necesito obtener la información del primer número, pues yo no le coloco allá la posición 1, sino que le pongo la posición 0. De esa manera puedo extraer la información de ese primer registro. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para números enteros? Pues para números enteros simplemente colocamos la letra int o la palabra int y el corchetico, ¿sí? Y para números reales, pues el double, para cadenas de texto, pues la palabra string, para caracteres, pues la palabra char, y para las otras combinaciones que vamos a trabajar más adelante, pues vamos a tener también una infinidad grande de opciones. ¿Listo? Pero a grosso modo, todo lo que vayamos haciendo es así, utilizando vectores para movernos o arreglos que llaman para capturar información y guardarla en un espacio de memoria. A practicar. Esto no es más, esto es explicación básica y ejercicios, 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 hasta que toda esta información nos queda muy bien guardadita. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a grabar los sueldos. Vamos a hacer un software que me permite crear un arreglo con los salarios de 5 empleados de forma aleatoria. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? Entonces, vamos a empezar a utilizar otra funcioncita que va a ser muy interesante para nuestros ejercicios y es, vamos a hacer valores aleatorios. Entonces, para esto nos facilita la información o el carga de información. Entonces, vamos a crear un software que me genere los sueldos de manera aleatoria, o sea, el usuario no mete nada por teclado, sino que el sistema automáticamente me genera los números aleatorios, ¿sí? Y con eso, pues de cierta manera, puedo obtener el valor randómico, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es simplemente obtener ese valor, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo, a ver cómo nos va. Entonces, nada, vamos a arrancar aquí con Visual Code. Vamos a darle aquí half, welcome, fin and run all commands. Y le vamos a decir este ejercicio. ¿Listo? Seleccionamos arriba la base y ya llevamos el 20, ahora vamos a pasar al 26. Entonces P2 de 26 y este le vamos a llamar el nombre
vector with salary. Entonces, vector with salary. Listo. Ahí ya nos queda nuestro vector con salarios. Entonces, minimizamos esto, le damos clic acá, Java. Listo. Entonces, vamos a hacer lo básico que siempre necesitamos. Entonces, las 3 líneas de código fundamentales. Importamos la librería que necesitamos siempre. Listo. Listo. Ya tenemos acá uno. Cambiamos el description. Listo, ya se nos fue el description. Ahora lo único que hacemos es coger esta información. Uy, se nos fue, perdón. Listo. Vamos a cargar a este amigo acá. Acá. Listo. Y le ponemos acá un enter. Y ya ahí nos queda grabadito el ejercicio. Listo, entonces ya tendríamos el paso 1 y el paso 2 montaditos. Listo, ahora vamos a hacer el paso número 3. Entonces el paso número 3 ya también nos queda súper claro cuál es. Entonces simplemente acá Control C, Control V y ya nos queda el paso introducción. Entonces vamos a cambiar el nombre. Este ya no se llama Export Time. Este señor se llama Vector. Vector with Salary. Arreglamos un poquito acá la posición para que nos quede como centradito, como más o menos decente. Listo, ya ahí nos queda bonito. Perfecto. Esto es 27. Listo. Y ahí ya nos queda perfecto montadito. Listo. Vale, ahí ya nos quedó el ejercicio súper bien. Ahí ya nos quedó la introduction. Lo llamamos desde acá para que lo cambiamos. F introduction. Listo. Eso está súper claro. ¿Listo? Entonces, minimizamos este señor para que no nos genere conflictos. Y vamos a empezar a hacer el proceso base. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer un número randómico o un número aleatorio? Entonces, vamos a hacer un número aleatorio y de forma que no lo vea, vamos a hacerlo por ahora visible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos un número aleatorio? Utilizamos algo que se llama match.random. Entonces, si yo le coloco acá esto system, acá system, out.println y la manera para sacar un número randómico, pues simplemente lo que yo hago es coloco la palabra match, punto, y hay algo que se llama random, ¿sí? Y aquí está nuestro amigo random. Ese valor randómico es un valor randómico entre 0, 0 y 1. Entonces, vamos a generarlo para que lo veamos. Pues acá le estamos start debugging. Y aquí nos va a generar nuestro amigo. Pues aquí no lo ejecuta. Y mira, este es el número que él nos genera, 0.83. Si lo volvemos a ejecutar, entonces aquí lo volvemos a dar Rules Debugging, ¿sí? Nos vuelve a generar y ahora nos generó un 0.60, ¿sí ve? Ese valor. Si yo necesito un valor randómico entre un número o otro número, pues simplemente lo determino, ¿cierto? Entonces, si yo necesito un valor, por ejemplo, que sea entre, por ejemplo, ¿cuánto fue que le dimos acá el ejercicio? Entre 1 millón hasta 2 millones. Entonces, que la gente, las personas se ganen ese salario mínimo. Entonces, utilizamos una operación matemática sencilla. Entonces, estos valores son entre 0,0 y 0.99, ¿cierto? O sea, el valor 1 como tal nunca me lo va a obtener. Simplemente me va a dar un valor aleatorio entre 0.0 y 0.9. Si vuelvo y lo ejecuto, acá se va a dar cuenta que me va a mostrar un valor totalmente diferente. Mire, sí, acá me mostró 0.83, acá me mostró 0.60, acá me mostró 0.020. ¿Sí? Entonces son valores, entonces sí, mire, 0.020 inclusive es un valor mucho más pequeño
en comparación con este que fue de 60 y este que fue de 83 comparado con el otro ejercicio. Son valores totalmente diferentes, por lo tanto, si yo necesito valores randómicos, pues yo simplemente hago una operación para hacer ese valor. ¿Cómo se hace la operación? Pues es una operación bastante sencilla, pero pues a veces genera conflictos. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, si yo quiero sacar un número aleatorio entre un valor, por ejemplo, entre 1 millón y 2 millones, entonces yo le coloco acá, la operación sería así. Yo le coloco acá, mat, entonces yo le coloco el, perdón, mat.random, pero este señor que tengo acá, este es el número solito, lo cojo y lo voy a multiplicar por el valor máximo que yo voy a ingresar menos el valor mínimo que yo voy a ingresar, ¿sí? Y a este lo opero, lo meto entre un paréntesis y lo multiplico por, perdón, le sumo el valor B mínimo, ¿sí? Miremoslo desde una operación un poco más lógica. Entonces yo, por ejemplo, le digo, oiga, sáqueme ese valor randómico. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, oiga, sáqueme el valor, por ejemplo, cualquiera de los que me coloco ahí. Por ejemplo, 0.02, ¿sí? Entonces, a este señor, yo le voy a decir, cójame ese valor y multiplíquemelo por el valor máximo. Entonces, el valor máximo que nosotros vamos a tener son 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos el valor mínimo que yo tengo, que es 1 millón de pesos. Entonces, 2 millones menos 1 millón, ¿cierto? Y a esta operación le voy a sumar el valor de 1 millón. Y yo con eso garantizo que el valor va a estar entre 1 millón de pesos, ustedes, y entre 1 millón de pesos y 2 millones de pesos. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, si este señor lo que dice es cierto, entonces yo voy a colocar acá, vamos a definirlo aquí como un valor int. Perdón, tengo que dejarlo como un valor double. Aquí ahorita les voy a enseñar cómo se hacen las conversiones, porque nos toca hacer unas conversiones entre números decimales y números enteros. Entonces vamos a dejarlo por ahora en tipo double. Double, vamos a decirle que número bnum es igual a, vamos a hacer la operación como era, entonces vamos a decirle acá, mat.random, ¿cierto? Ahí ya queda, lo vamos a multiplicar por la diferencia entre el número mayor y el número menor, que en este caso sería 1 millón de pesos, ¿cierto? 2 millones menos 1 millón, pues da 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y a ese le sumamos 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Y ahí ya nos queda puntico. Y vamos a decirle que nos lo muestre acá como system.out.println y le vamos a decir acá que nos muestre ven. Si lo ejecutamos ahora, nuevamente, entonces, ¿sí? Mire, acá tenemos el valor original, que era 0.98. A 0.98 lo multiplicamos por 1 millón y le sumamos 1 millón de pesos. Pero es para que me dé un valor entre 1 millón y 2 millones. Si lo vuelvo a ejecutar, mira lo que me da, ¿sí? Me da acá 0.60, pero el valor que me da realmente es 1.504.928.75. Pero resulta que pues yo no necesito números decimales, yo necesito números enteros para esa conversión. Entonces, lo único que necesitamos es simplemente hacer una operación. Entonces, ¿cómo se hacen las conversiones? Las conversiones las utilizamos haciendo una operación muy sencillita. Entonces, nosotros utilizamos acá un entero. Para yo hacer conversiones, entonces yo utilizo acá, por ejemplo, hago esto, int bnumber2, vamos a colocar acá número 2,
es igual, y hago una operación así, int, y le voy a decir que int b1. Aquí con esto, lo que yo le voy a decir es que coja este señor, que es un valor decimal, y me lo vuelva un número entero. ¿Cómo así? Es que me quite los decimales. Entonces acá yo le voy a decir simplemente que me los quite los decimales. Entonces, podemos utilizar así, ¿cierto? Y le podemos colocar así que el b punto acá. Entonces vamos a mostrarlo nuevamente, el otro número. Es b num 2. Y vamos a generarlo de nuevo. Entonces, mira, él me generó acá el número randómico básico, que es 0.31, que es un número entre 000 y entre 0.9999999. Un número bastante largo, pero en decimal. Ese número, ahora ya lo saqué entre 1 millón y 2 millones, ¿cierto? Es el valor que yo necesito. Entonces ya me acá, miren, 1.536.137 pesos. Pero yo no quiero estos decimales, a mí estos decimales no me gustan, no me interesan. Entonces lo que yo hago es que hoy le quito esos decimales, se los extraigo de la base. Entonces lo que hago es que simplemente le quito, lo convierto a eso. O puedo hacer también hacer un redondeo, que se lo puedo hacer un redondeo para hacer el proceso de los sistemas DOF. Entonces lo que yo puedo hacer simplemente es un sistema de redondeo con Java, que también ay, pero profe, es que este señor se gana 85 pesitos, 85 centavos, hágame el favor y no me le quite esos centavitos porque eso es platica, entonces hágame el favor y me los respeta. Entonces podríamos hacerlo también, podríamos hacerlo como un redondeo. Entonces podríamos hacerlo como int b número 3, ¿sí? Yo le puedo decir que este señor es así, digo que esto es un entero, pero ahora le voy a decir como match.round, ¿sí? Para que me redondee el valor. Le voy a colocar acá b, listo, y voy a mostrar el round, y voy a mostrarle el otro nuevo número. Ay, perdón. Y voy a mostrar el tercer número. Entonces, si lo ejecuto, aquí me falta algo. Coma, acá me toca decirle, creo que es 0, me toca acá. Creo que es así. Ya se me olvidó cómo es que se redondea. ¿Por qué me está botando este error? Retorna un valor double. Me dice que con símbolo negativo. Yo lo estoy. A ver acá. ¿Por qué me está? Vamos a ver si me toca hacer una operación acá. Es igual a match.round. Y acá le colocamos dice que no, dame un segundo por favor. Me dice que no lo puedo aplicar al formato double. Porque muestra, a ver, Java ROM. Ya me olvidó. Java, pero lo consulto en Java, se me olvidó. Toca chismosear, venga, chismoseamos de rapidez acá. Entonces. Vamos a redondear. A ver. Ok. Ay, no, están muy complicados. No, no nos vamos a complicar. Vamos a dejarlo por ahora así. No nos vamos a complicar esto con la parte de los ROM para no dejarlos aquí demasiado complejos. ¿Listo?
Vamos a dejarlo por ahora así, para no complicarnos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio dice, oiga, pero venga, vamos a utilizar valores numéricos. Esos valores numéricos, esto yo lo necesito. ¿Qué pasó ahora? Este muchacho me está dando un error. Ya, listo. Entonces ya tengo acá el valor decimal, el valor en tipo double y el valor en valor entero. Listo, entonces ya tenemos acá la forma como nosotros hacemos las operaciones. Pero pues ese no es el ejercicio. Este es solamente la base para lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Y es que es generar un vector con estos tipos de números. Ah, ok, pero pues no vamos a perder esto. Pues vamos a dejarlo por aquí bonito en estos procesos. Vamos a ponerle aquí un slash slash. Vamos a dejarlo aquí para que ahorita lo vamos a usar. Este señor nos sirve ahorita. Entonces lo vamos a colocar acá, tiquititín, para hacer las operaciones. Esto no vamos a borrar esto. Dejar por acá quietico. Entonces, el ejercicio que nos dice, no, el ejercicio nos dice es que nosotros necesitamos es crear un vector con n valores, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a decirle aquí es que voy a crear un vector. Entonces, lo que voy a decir es simplemente le hago. Yo antes creaba las variables así, int b1 igual a 0, ¿cierto? Ahora lo que yo voy a decirle acá es int b salary, ¿sí? Esto, y voy a hacer aquí, la única diferencia es que hago esto, tigri, tigri, ¿sí? Y aquí ya creo mi valor. Ah, pero muestre cómo es que lo hacían antes. Miremos acá el ejercicio. Entonces el ejercicio decía que lo que yo tenía era que decía el entero, ¿cierto? Y le decía de qué tamaño quería ese entero. Ah, ok, muestre, a ver. Listo, entonces ahora le voy a decir acá igual a, es muestra, la palabra new, que ya la hemos usado en varias partes, ¿sí? Y le decimos que este va a ser un entero de 4 posiciones. Esto significa que ese salario va a estar compuesto de 4 posiciones. Yo lo puedo definir así y luego lo voy llenando. Entonces yo le puedo decir, venga, la posición B salary, mire que ya es un entero, ¿cierto? La posición 0, voy a guardar un valor, voy a guardar la posición 10, ¿sí? Voy a guardar luego B salary, el mismo B salary en la posición 1, voy a guardar un 20, ¿sí? Ahora B salary en la posición 2, voy a guardar un 30. Y por último, B salary en la posición 3, voy a guardar un 40. Listo. ¿Qué pasa si por el contrario yo llego y hago esto? Mire, B salary, posición 4. Si yo hago esto, lo que yo estoy haciendo es cometiendo una violación del tamaño del espacio. ¿Cómo así? Pues yo tengo acá un vector, ¿cierto? Donde yo le dije, oiga, usted va a tener la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Ok. En la posición 1, usted me va a guardar acá un 10. En la posición 2, usted me va a guardar un 20. En la posición 3, usted me va a guardar un 30. Y en la posición 4, usted me va a guardar un 40. Pero en la posición 5, ¿cuál posición 5? Sí, en la posición 5, usted me va a guardar un 50. Pero yo no tengo ninguna posición 5. No importa, él hace esto. ¿Esto qué significa? Que esta posición no existe, ¿sí? Porque está fuera del rango que él tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerdan que nosotros tenemos que decir que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 para un tamaño de 4, ¿cierto? Esto es un tamaño de 4. Entonces siempre voy con n-1, n-1,
¿sí? Entonces, si el tamaño es 4, pues entonces la máxima posición es n-1, que sería 3, ¿sí? Es decir, yo utilizo esta posición, él me bota un error que me dice, estoy fuera del rango permitido. Vamos a ver si eso es así. Si yo ejecuto esto, él me va a botar un error. Él me tiene que decir un error diciéndome, oiga, usted está ejecutando esto fuera del rango permitido. ¿Sí? Mira, ¿sí? Error. ¿Listo? Index 4 está fuera del tamaño permitido. Y me muestra la posición. Me dice que está en la línea 26. A ver, en la línea 26. Sí, señor, mire. En la línea 26, yo le estoy diciendo que me guarde el número 50 en la posición número 4, pero esa posición número 4 no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente hay una posición, 3 posiciones, 4 posiciones. ¿Listo? Entonces es importante que no cometamos de pronto ese error que a veces se nos va. ¿Listo? Bien. Ya tenemos acá entonces el salario. Entonces nosotros podríamos decirle que vamos a calcularlo de otra manera. Entonces vamos a decirle aquí que hagámoslo del método normalito, ¿cierto? Entonces si yo quiero el valor de 1.000.000, entonces vamos a hacerlo así como lo teníamos aquí, donde le decíamos que B double es igual a este que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, este señor no va a ser un entero, sino que va a ser un de tipo double. Entonces simplemente le vamos a colocar acá la palabra int, ¿sí? Y le colocamos esta operación matemática, ¿sí? Entonces ahora este señor nos va a guardar acá en la posición 0, nos va a guardar un valor entre 1.000.000 y 2.000.000, un valor aleatorio. Entonces aquí ya nos queda guardado. Si yo quiero visualizarlo, pues simplemente lo único que yo debería hacer es un system, ¿cierto? Un system.out.println y vamos a mostrar acá la posición 0 vamos a decirle que esto es igual a más p salary posición 0. ¿Listo? Vamos a hacer la posición 0, vamos a sacar la posición 1. Aquí les estamos haciendo de forma manual, ¿no? La posición 2 y la posición 3, ¿cierto? Y por último, esta posición que no debe existir, ¿cierto? Porque solamente tiene un tamaño eso. Si lo generamos así, start debugging, mírelos, ahí están los valores aleatorios. Aquí están los valores aleatorios entre 1.000.000 y 2.000.000. 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, 1.136 y son valores en eso. Ahora es que yo necesito que el valor sea, por ejemplo, entre 10 y 20. Ah, bueno, entonces hagamos entre 10 y 20. Entonces el valor mínimo sería 10, el valor máximo sería 20, entonces estaría bien. Sí, pero si lo hacemos de la forma más ordenadita, yo le digo, no, yo quiero que sea el valor máximo, que por ejemplo sea 50, por ejemplo, menos el valor mínimo que sea 10, ¿sí? Más 10, ¿sí? Sería así como la lógica así que nosotros podemos manejar. O sea, el valor va a ser entre 10 y 50. Entonces, vamos a hacerlo entre 10 y 50. Esto lo ejecutamos. Sí, miren, y ahí tenemos los valores entre 10 y 50, donde hacemos la operación matemática. Aquí la tenemos, miren, para que no la olvidemos. Entonces, el valor randómico que se obtiene por interno, lo multiplicamos por el valor máximo que necesitamos menos el valor mínimo que necesitamos y le sumamos a eso el valor máximo, el valor mínimo con el cual queremos trabajar. Y de eso nos da pues el valor randómico del proceso, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí las operaciones matemáticas con eso, ¿cierto? Entonces ese sería el método ordinario y con la utilización de este simbolito de
paréntesis, int, pues él coge esa operación matemática que está a la derecha y me la convierte en un sistema entero, ¿sí? De manera que con ello garantizo la fácil conversión de procesos, de variables, de doubles a enteros, de enteros a doubles, bueno, de strings y todas esas cositas. Entonces, esa es la forma como nosotros lo hacemos. Preguntas para todos. ¿Hasta ahora han entendido bien? ¿Han estado bien? Camilo, Harold, Julián, Luis, Lina, Andrés, ¿hemos estado entendiendo el proceso o está un poquito confuso el tema? Hola, hola. Hola, hola. Más o menos. Gracias, Lina, por no dejarme solo. Alan. Estaba preocupado. Yo decía, Dios mío, ¿a quién estoy dando yo clases? Estoy preocupado, preocupado. Bien. Esto es de ejercicios, ¿no? Ejercicios, ejercicios, y ahí vamos empezando a coger cositas y cositas y cositas para hacer lo que necesitamos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer por aquí, quitemos esto, esto, y minimicemos esto. Esto ya no lo necesitamos. Ya. Entonces, ya tenemos acá nuestro salario y la forma como le estamos haciendo el cálculo matemático del proceso. Pero, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio dice, oiga, cójame el valor de los sueldos, sí, mira, aquí está, guarda un vector y luego nos muestra la información. Hago una función para que se visualice la información de los sueldos. Listo, ya lo hicimos acá. Mira, ya tenemos acá cargaditos los salarios, sí, miren. Entonces, la variable es única, es una variable de cuatro espacios en memoria donde vamos a guardar información, entonces la podemos hacer de esa manera. Entonces, en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4 no existe, porque recuerde que siempre es n menos 1, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso presente. Y al final, pues simplemente mostramos con 0, 1, 3 igual. La forma como nosotros lo llamamos es esto, ¿sí? Entonces, hoy metimos dos temitas nuevas, ¿no? Un tema de vectores, o el tema de arrays unidimensionales y operaciones con números randómicos o con números aleatorios que nos permiten, de cierta manera, hacer operaciones un poco más óptimas y no todo el tiempo pedírselo al usuario por teclado. Ah, ingréseme la edad, ingréseme, no. Coja y genéreme de forma aleatoria las edades de 50 personas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oiga, necesito hacer una simulación para calcular la edad que me determine, por ejemplo, los mayores de 18 años, los menores de tanto. Entonces, coja, lléneme un vector con 1000 personas, listo, y calcúleme los promedios, calcúleme los mayores de 30 años, los menores de 30 años, y no le pongo al usuario a que se ponga a ingresarme todos los datos de forma manual. 1000 datos, ay, 1000 datos, 1000 datos. Cuando yo le digo, no, 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 cójame esos 1000 datos, genéromelos de manera aleatoria y muéstremelos en pantalla. Esto se hace mucho en software de simulación. Entonces, yo necesito simular el cálculo de la nómina, yo necesito simular el comportamiento de una máquina, yo necesito simular el comportamiento de una pandemia, yo necesito simular el comportamiento de un grupo poblacional, por ejemplo, de las ratas, de las cucarachas, yo necesito, por ejemplo, ahorita estaba mirando lo de los caracoles africanos que se consumen los cultivos en menos de nada. Entonces, todas esas cositas se pueden moldear o se pueden simular. Los de ingeniería de sistemas más adelante van a ver una materia que se llama simulación. Exactamente es eso. Entonces, oiga, yo necesito, por ejemplo, que me haga la simulación de qué tanto se ha expandido la pandemia del COVID-19 en una población como, por ejemplo, Tunja. Ah, ok, entonces coja ya y cargue toda la población, genéremela, listo, y mire cómo es el comportamiento con respecto a la población, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, y hace todo un proceso de simulación. Ah, bueno, es que en Tunja somos 500.000 habitantes, donde son más hombres que mujeres, entonces haga la simulación, cómo es la distribución, y empieza a hacer todo un proceso de simulación muy interesante. Eso se utiliza muchísimo en el ámbito académico, en el ámbito económico y en el ámbito de ingeniería. Obviamente en los videojuegos,
en la parte militar. En la parte militar se usa muchísimo este sistema. Mucho. Este cuento que estamos haciendo es usado por todas las industrias en el mundo. El sistema académico, los sistemas sociales, toda la parte. Entonces, es bueno que empecemos a aprender cómo mirar cómo hacemos esas grandes simulaciones utilizando variables o factores o datos que nos inventamos o que el sistema nos genera de forma sencilla, ¿sí? Bueno, ingenieros, ingenieras, hoy empezamos, ya estamos en la semana Tomasina, entonces me imagino que ustedes están haciendo, participando en varios eventos, entonces voy a dejarlos ir tempranito para que a las 9 los que están en sistemas y participando en lo de los juegos de roles, en los juegos, perdón, en línea, creo que hay unos que están en línea, pues puedan participar tranquilamente. ¿Listo? Señores, señoritas, que tengan un buen día, cuídense mucho. Chao, chao. Listo, profe, gracias, hasta luego. Vale, cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, cuídense.